El Sistema de Aprendizaje Interactivo a Distancia SAIA tiene como misión capacitar competitivamente a los estudiantes con conocimientos tecnológicos previstos para acceder a estudios de nivel. Tiene como visión constituirse en el sistema de aprendizaje a distancia, interactivo, flexible y con tecnología de punta que le permite a la Universidad Fermín Toro ser referencia nacional e internacional por el nivel, reconocimiento académico y el éxito de sus egresados. Toda la infraestructura de enseñanza en línea llamado Moodle es un sistema web dinámico de educación online diseñado para crear y gestionar entornos de enseñanza virtual adaptados a las necesidades educativas, basados en tecnologías PHP y bases de datos MySQL. Las plataformas de enseñanza online como Moodle pertenecen al sistema de gestión de aprendizaje. La plataforma está montada en la versión 3.9. La primera versión fue creada en el año 2002 por el informático australiano Martin Doyamas. Su nombre procede del acrónimo de Moodle Object Oriented Dynamic Learning Environment, o entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos. SAIA cuenta con 1000 aulas de pregrado, 130 aulas de posgrados, 2.680 profesores a nivel nacional y cuenta con diversos cursos de extensión ofrecidos para las aulas virtuales de aprendizaje. Entre los diversos cursos y proyectos encontramos técnicas de interacción en entornos virtuales, taller de usos de videoconferencias y videoclases, entorno virtual para docentes presenciales, entre otros. Es importante resaltar que contamos con aula de asistencia recíproca para las empresas como el Tunal, Corpoelec, CanTV, Fritz, Clínica Canaval, Conservatorio Vicente Emilio Sojo. Tengan todos muy buenos días. En nombre de las autoridades académicas, Decanato de Investigación y Posgrado y de la Coordinación de Investigación, y de la Coordinación de Doctorado de la Universidad Fermín Toro, le damos la más cordial bienvenida al foro como actividad extra cátedra del seminario Paradigmas y Teorías Educativas, que lleva por nombre Educación, Reto y Realidad. Invitamos a los presentes a colocar sus micrófonos en silencio y a apagar sus cámaras para evitar interrupciones. De igual forma, por favor, no toquemos la pantalla. El día de hoy contaremos con la presencia de 4 ponentes ubicados geográficamente en diferentes partes del mundo, que darán luces al proceso de nuestra formación como investigadores. Para dar inicio al evento, escuchemos palabras de apertura a cargo del doctor José Ángel Salcedo, coordinador del Doctorado en Ciencias de la Educación de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Fermín Toro. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir en este encuentro del Foro Educación, Reto y Realidad. En nombre de las autoridades rectorales, doctora Vanessa Pedro Briceño, vicerrector académico, doctor Rafael Rubio, vicerrector administrativo, doctora Petra Cabrera, de investigación y posgrado, y la doctora Marianne Arriechi, directora de investigación y posgrado, doy la más cordial bienvenida, que realiza una corte de doctorado Ciencia de la Educación, específicamente administrado por la doctora Norelvi Saturnini, quien es digamos, la partícipe de lo que es la construcción de este nuevo conocimiento, el encaminar esta corte a un paso más a lo que es la meta. Y bueno, este tipo de actividades que nosotros llamamos extraacadémica o extracátedra, contribuye a la formación y es parte importante del crecimiento, como decía Víctor, como formadores e investigadores. Y bueno, cada vez acerca al curso doctoral. Pues con estas palabras no tengo más que decir, que está instalado y que tengan muchos éxitos. Pues demos inicio a este foro, que lleva por nombre Educación, Reto y Realidad, con la primera ponencia desde Ecuador, que tiene por nombre La investigación para la generación del Internet, a cargo de la PhD Cruz Xiomara Peraza de Aparicio. Dentro de sus múltiples estudios y títulos obtenidos están que es médico cirujano, es licenciada en Contaduría Pública,
con una maestría en Ciencias de la Educación, mención Planificación Educativa, además de una maestría en Educación Superior, mención Docencia Universitaria, pasando por su etapa doctoral como doctora en Ciencias de la Educación, doctora en Desarrollo Social y un postdoctorado en Educación, además de un postdoctorado en Ciencias Gerenciales. Adelante, doctora. Muy buenos días, mi nombre Crucio Mara Peraza de Aparicio, agradecida por la invitación que me extendieron los estudiantes del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad voy a compartirles la siguiente experiencia referente a este tema sobre la investigación para la generación de Internet Millennial y Centennials. Es importante considerar cómo en la universidad se concentran tres grandes procesos que constituyen su pilar de funcionamiento, como viene a ser la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, en otros países llamada la extensión. Todos estos procesos forman parte de ese mundo globalizado. Sin embargo, es importante considerar cómo los procesos de enseñanza-aprendizaje han evolucionado a lo largo del tiempo, según nos refiere Zuviria desde el 2006, la creación de diferentes modelos que ha sido la manera como ha evolucionado este proceso tan importante para la vida de un docente, como es el modelo heteroestructurante, donde la enseñanza estaba centrada en ese proceso como tal. Había una construcción externa del salón de clase, estaba basado en la repetición, en la copia, era una escuela netamente magistocentrista. Asimismo, encontramos la evolución hacia un modelo autoestructurante, donde ya el proceso de construcción va desde el interior del propio estudiante. Hay estrategias de descubrimiento y de invención, y los procesos están centrados en la dinámica e interés del estudiante, para llegar a lo que hoy en día se conoce como el modelo dialogizante, donde la tecnología favorece el aprendizaje en red, se fundamenta en Internet, hay un aprendizaje dialógico con conocimientos que conectan y sirven para entender la vida, el mundo. Su éxito está en la calidad de las interacciones de los implicados. Es importante recordar un poco de cómo ha sido esta evolución histórica del ser humano, referido por Toffler y catalogado en diferentes olas. ¿Cómo ha evolucionado esta sociedad? Encontramos una primera ola que se corresponde a lo que hizo referencia a la revolución agrícola. Luego tenemos una segunda ola donde el centro estuvo ubicado en lo que fue la revolución industrial. Encontramos luego la era de la información correspondiente a una tercera ola, y finalmente hasta nuestros días estamos enfrentando la llamada cuarta ola, que está referida a esa revolución biológica con la información, donde la ciencia y la tecnología está para transformar no solo la humanidad, sino a los propios seres humanos. La especie humana va a dejar de tener esos cambios productos de una evolución biológica lenta para pasar, gracias a la tecnología, a una evolución más rápida, la cual permitirá el rediseño del ser humano, gracias al uso de la genética y todas las intervenciones que se están haciendo actualmente sobre el ADN en prevención a las enfermedades, tanto enfermedades raras como enfermedades crónicas. Sin embargo, es importante refrescar cómo se hace esa construcción del conocimiento. Encontramos que hay un sujeto que conoce, un objeto de conocimiento, una operación de conocer y un resultado de este proceso. Es así como Slonowski nos manifiesta que hay diversas formas de construir el mundo, formas que implican aprender
el contemplar y captar el universo para la constitución de esa mente universal, donde podemos tener un conocimiento no científico basado en la investigación, en una captación sensible, pero también podemos generar un conocimiento científico que va a suponer elementos que se relacionan los contenidos, las ciencias y el método científico. Aquí encontramos cómo se da el paso entre las tecnologías de la información y las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Es ese periodo de transición, cómo se adaptan estas TIC a lo que hoy se conocen como las llamadas TAC. Nuevamente, cabe hacer remembranza a cómo se han dado estos pasos tecnoeconómicos, estos paradigmas que evolucionaron después de la revolución, ese punto de partida de la revolución industrial hasta llegar lo que es la era informática y de las telecomunicaciones que tienen su gran explosión en el año 1971. Vamos a ver así cómo las tecnologías de la información van a tener su influencia en lo social, en lo económico, en lo educativo y en la parte de la salud, entre muchas otras influencias. Cabe significar que con el avance de estas nuevas tecnologías y de estas TIC y la información, surge la llamada brecha digital y la desigualdad social. Esta brecha digital se corresponde a una distribución desigual en el acceso, en el uso o en el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación entre grupos sociales. Esta desigualdad social la podemos observar o se puede hacer presente en cuanto al acceso, en cuanto al uso o a la apropiación de las TIC propiamente dicho, tal como esta puede ser a nivel tanto del individuo como de las instituciones como empresas privadas y empresas públicas. Para ello, Van Dijk hace referencia a una serie de etapas que van a constituirse en el proceso de apropiación de esta tecnología. Estos 4 pasos encontramos que primeramente está el acceso motivacional. Ese acceso motivacional va a estar permeado tanto por factores sociales, culturales, mentales y psicológicos. Luego tenemos el acceso físico o material, donde es indispensable la disponibilidad tanto del hardware, software, de las aplicaciones, las redes, el uso de las TIC, entre otras. El tercer paso lo constituye, o la tercera fase está constituida por el acceso a la alfabetización digital, que consiste en la adquisición de las herramientas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje referido a la educación digital. Y finalmente, en esa cuarta etapa de apropiación, encontramos las oportunidades significativas de uso. Sin embargo, es importante dentro de todas estas aristas y dentro de la complejidad de lo que implica el uso de las TIC y la llegada de este mundo informático y donde tenemos así como existe esa llamada brecha digital, también tenemos la llamada brecha generacional, ya que si vemos esta línea de tiempo, encontramos la presencia de una generación silenciosa que emerge entre los años 1925 y 1945, con unas características propias como ser consumidores de la información, suscriptores de periódicos y prefieren la TV tradicional, todo propio de su época. Luego emergen los baby boomers, que son las personas nativas entre 1956 y 1964. Encontramos que son personas que se caracterizan por ser de comunicaciones formales, cara a cara, usuarios tanto del teléfono como del mail, son analógicos y dentro de sus valores está el trabajo, la responsabilidad y el respeto. Luego encontramos la llamada generación X, que son los nacidos entre 1969 y 1974. Encontramos que estas personas son de una infancia analógica, hay una adaptación tecnológica, pero de carácter profesional, son padres tardíos, multitareas, usan el móvil y son poco dependientes de las redes.
en la adquisición de sus gustos son fieles a las marcas. Luego tenemos la llamada generación Y, los millennials. Son los nacidos entre 1982 y 1994. No nativos digitales, crecieron entre las pantallas, muy conectados, tienen un alto nivel educativo. Entre sus costumbres está el ser ecologistas o veganos. Es una generación individualista, emprendedora y flexible, y que valoran la transparencia y la coherencia en cuanto a la adquisición de marcas. Luego tenemos la generación Z, la llamada generación millennial, que son los nacidos de 1994 y son realmente los llamados nativos digitales, usuarios del Snapchat, del YouTube, del Instagram, del TikTok, el FaceTime, las comunicaciones transparentes, muy visuales, son creativos y autodidactas con rapidez e impacto para captar su atención. Sin embargo, en esta generación se caracteriza por ser nativos de la era digital con una conciencia social y ambiental muy marcada, son pragmáticos y realistas, creativos y autodidactas, trabajan en lo que les apasiona, no ser móviles es una opción. En esta última generación Z hay una diferenciación de dos generaciones. Tenemos a los millennials y los centennials, que son los nacidos del año 2005 en adelante. Entre ellos existen marcadas diferencias. El millennial tiene sus objetivos a mediano, largo plazo, mientras que el centennial tiene sus objetivos a corto plazo. Los millennials están conectados, mientras que los centennials están hiperconectados, o sea, son independientes. El millennial vive de la motivación, la socialización y el disfrute, mientras que el centennial busca más hacia la contribución y la movilidad. Mientras el millennial ve los idiomas como un desafío, el centennial va a buscar ser bilingüe. En el millennial, la forma de vida es el desafío, mientras que en el centennial lo que persigue es la autonomía. En el millennial encontramos que hay un equilibrio entre su vida y la carrera, mientras que en el centennial lo que busca es el equilibrio y la seguridad laboral. Es así como llegamos a que en el campo de la investigación, en esta era tecnológica, y tomando en consideración estas brechas, tanto la brecha digital como la brecha generacional, encontramos esta serie de herramientas digitales que están disponibles para el uso en cuanto a la existencia en distintos campos, como son los detectores de similitudes, tales como el URCUM, el Plagium, el Plagiascan. Encontramos que para revisar la literatura se dispone de programas como el Deportes, Educateca, el RINCAF, el DIANET. Para el procesamiento de datos cuantitativos tenemos el SPSS, el IDAMS, el PRESI. En cuanto a la presentación de los informes, se dispone del Novio, del TopDom, Calameo. Para la difusión de los informes tenemos el Script, el SlideDie, el YouTube. Para la escritura científica tenemos el MICTEC, el Bioestadístico, el Schoolwork. Y para el procesamiento de los datos cualitativos contamos con el Ethnograph, el CUDA-Miner y el Atlas-T. Como podemos ver, se dispone de todo un arsenal de herramientas digitales, pero también tenemos la llamada brecha generacional que hace su influencia en estas áreas, o sea, en todo lo que se refiere a los procesos sustantivos, lo cual conlleva a que debe existir una mediación entre el docente y el usuario de todo lo que se dispone en las aulas universitarias. Y no solamente en las aulas universitarias, sino que este es un proceso que se viene dando desde todo lo que corresponde a los distintos niveles educativos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo se van levantando esas nuevas generaciones, en la actualidad los llamados centennials, donde vemos que tienen una serie de características y donde es importante que el docente esté constantemente en capacitación, en aprendizaje y aprendiendo todo lo referente a lo referido a las herramientas digitales. A modo de conclusión,
Un factor importante es identificar las generaciones de formadores, reflexionar sobre la brecha generacional y trabajar en las competencias de los mismos para lograr una educación adecuada a las generaciones del siglo XXI, cumpliendo así las casas de estudio con los procesos sustantivos ajustados al momento actual y donde la investigación se constituye en la manera de explorar en los actores las necesidades a nivel individual, familiar, comunitaria y del entorno ambiental para dar respuestas a las demandas de la sociedad. Por su atención, muchas gracias. En este momento, desde Colombia, le damos la bienvenida al magíster Jorge Eliezer Bautista Rodríguez con la ponencia Modelo de Educación. En su formación académica resaltan los títulos de docente universitario ocasional, especialista en gestión pública, magíster en fronteras e integración y coinvestigador en grupo fractal territorial. Adelante, doctor Jorge. Tenemos un problema con el audio del video, ya estamos tratando de solventar para poder Para hablar de un tema tan importante como es precisamente el constructivismo como modelo de educación en la universidad pública, y tener pues el caso de la Escuela Superior de Administración Pública. Podemos decir, para empezar desde las ideas como básicas y centrales, que este modelo pedagógico es precisamente social y cooperativo, teniendo en cuenta la concepción del constructivismo como aquella que hace a la persona producto de la interacción y de la mediación con los otros. Es decir, que el aprendizaje desde el constructivismo nos lleva a pensar que esa interacción es lo que nos lleva a mediar de pronto los conceptos, a mediar las opiniones, a mediar el estudio de las teorías, pero con los otros. Y de esa manera esa mediación nos permite lograr anclar un aprendizaje. Nosotros entonces podemos decir que el constructivismo, formando esa persona a través de esa interacción, nos dice que podemos mirarlo como una posición epistemológica. El constructivismo es una posición epistemológica para explicar cómo el ser humano va construyendo su conocimiento. Ese es el constructivismo. O sea, la persona tiene un input, que es el conocer previo, hace el proceso de esa mediación y tiene un output que es precisamente lo que aprende, lo nuevo de ese conocimiento. Podemos decir también que dentro de las teorías constructivistas, pues lógicamente está la genética de Piaget como un proceso, el aprendizaje verbal significativo de Usubel, está también los esquemas de Anderson, está la asimilación, ¿cierto? La teoría de la asimilación de Mayer, está la teoría de la elaboración de Merrill y lógicamente a través de esas diferentes teorías constructivistas pues se ha logrado consolidar este modelo pedagógico. Entonces podemos decir que el modelo constructivista en la universidad pública es muy efectivo teniendo en cuenta, o al menos teniendo en cuenta, el proyecto que ha estudiado mucho el doctor Jesús Eduardo Mesa Aparicio, que es precisamente el proyecto de la ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, donde la escuela constructivista es aplicada directamente. Entonces, dentro de ese constructivismo en el modelo de la educación de las universidades públicas, podemos decir, para empezar desde las ideas como básicas y centrales, que este modelo pedagógico me parece que es muy importante porque primero da la gran oportunidad
y lo demuestra la universidad a través de su proyecto universitario, esa pista, el famoso PUE, nos demuestra la función docente, que es también muy importante por ser el mediador de todos esos contenidos. Y en esa interacción intercomunicativa, comunicativa, dinamizada, como dice el doctor Jesús Eduardo, pues hay unas relaciones de enseñanza, aprendizaje, a partir de la interacción centrada en argumentos. O sea, no podemos contradecir algo simplemente porque nos pareció, sino que tienen que haber unos argumentos conceptuales, unos argumentos teóricos para poder dilucidar lo que estamos diciendo. Y lógicamente, una actitud cooperante, como ya lo habíamos dicho, de docente-estudiante, o como dicen otros pedagogos, del docente y el discente, del docente y el discente en esa actitud de cooperación, de colocarse de pronto en el mismo nivel para poder conceptuar y poder tener la máxima confianza en un aula de confianza, precisamente en esa interacción, para poder llegar a conclusiones mucho más exactas. Y lógicamente, esa función docente, con un propósito de discusiones en el medio del disenso, que admitan cuestionar las pretensiones de validez y de saber en el ámbito público, Además, la universidad, la Escuela Superior de Administración Pública, en su función investigativa, que es bastante copiosa, profunda, en este momento con más de 75 grupos de investigación, equipos de investigación y con más de 140 semilleros, pues lógicamente lo que busca es precisamente que hayan un grupo de actividades orientadas a la producción del saber administrativo público. Entonces allí se une lo axiológico y lo científico-tecnológico, teniendo en cuenta que hoy por hoy la administración pública está incursa o está inmersa dentro de la inteligencia artificial y que mucha toma de decisiones se está haciendo precisamente a través de la utilización de una cantidad de sistemas de información, de database y lógicamente de aparatos tecnológicos que nos ayudan a sistematizar toda esa información para poderla llevar a un escenario válido a través de las diferentes confrontaciones de ese saber en seminarios, en encuentros, ¿sí? En semanas investigativas, en Colciencias, a través del Ministerio de Ciencias, que es la que va evaluando precisamente toda esa actividad dentro de la escuela. La investigación entonces se convierte dentro de la universidad pública y dentro del constructivismo en algo muy importante, porque teniendo en cuenta los presaberes, teniendo en cuenta el escenario, pues lógicamente se pueden producir nuevos conocimientos con una validez bastante intensa. Entonces, la universidad pública definitivamente tiene que intensificar su trabajo de investigación, su trabajo de semilleros en el aula, para empezar a educarlos en el camino de la investigación, luego los semilleros propiamente dichos, que ya entran a los concursos de la institución, para consolidarse después en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, es muy importante la investigación dentro de la universidad pública y dentro de ese constructivismo, dentro de esa idea del constructivismo, donde es muy importante lo que cada uno sabe. Y ahí sí, como dice un pensamiento por allá en Chile, educar al otro es recordarle que él también lo sabe. Educar al otro es recordarle que él también lo sabe y que de pronto lo sabe de otra manera, pero que de todas maneras es supremamente importante para la hora de producir el conocimiento, el nuevo conocimiento y poder llevarlo a escenarios académicos. Hay una función en esto de la Escuela Superior de Administración Pública, que es precisamente la función que tiene de proyección social. Una proyección social que conjuga una cantidad de procesos, de acciones, de interacciones permanentes con el medio social. Porque la Escuela Superior de Administración Pública se caracteriza precisamente en esa proyección social de llevar
todo ese conocimiento que se ha ido acumulando, de llevarlo a diferentes escenarios y a diferentes actores, entre los que están en las juntas de acción comunal, entre los que están los ediles, en los que están los equipos de gobierno, en donde están las personas de elección popular, consejos, asambleas, para que esa proyección social llegue también a la comunidad en diferentes expresiones y no solo en aquellos que están inmersos dentro de la administración pública, sino que de pronto también esa proyección social nos lleva a capacitar a grupos externos a la administración pública, organizaciones no gubernamentales, organizaciones como fundaciones que trabajan con determinados actores, pero que no hacen parte de ese equipo de la administración pública. De esa manera, entonces, se lleva a cabo el proceso, de esa manera se logran acciones con cada uno de los actores y de esa manera, en esa interacción permanente con la sociedad civil y con la administración pública local y departamental, lógicamente se va haciendo esa proyección social que busca, sin lugar a dudas, pues generar de manera colectiva o de estudiar de manera colectiva esas problemáticas socialmente muy relevantes que se meten dentro de esa organización social, que logran llegar a toda una comunidad, pero que a partir de esos procesos de formación académica podemos buscar una toma de decisiones y unas soluciones muy importantes. Podemos decir aquí que es importante entonces la extensión institucional, llegar a todos esos diferentes actores. Llegamos también a través de consultoría, es decir, ya con los equipos de gobierno, con las alcaldías, con los gobernadores, con los secretarios de despacho, que asesoramos también, lógicamente, a todas esas organizaciones de las necesidades que pueda presentar cada una de ellas y poder contribuirles al mejoramiento no solo de toma de decisiones, sino también de organización, reorganización de la misma estructura. Y sin lugar a dudas, hacer la capacitación, capacitar a las personas, es decir, darle muchas herramientas e instrumentos que ellos puedan, de una manera u otra, aplicar dentro de su labor. Dentro del modelo pedagógico, ya para pasar a esta parte casi que final de la intervención, el modelo pedagógico institucional entonces es una particular manera de interpretar la realidad, el entorno, que se sustenta en supuestos científicos, lógicamente ideológicos, teóricos, conceptuales, sobre la forma como el hombre conoce la realidad y los métodos que se han de utilizar para facilitar ese conocimiento. Esto es tomado del teórico Zuviría en su publicación del año 2006 y que busca como propósito precisamente alimentar una perspectiva futura de la formación de administradores públicos. Entonces, no solo estamos mirando dentro de nuestro modelo pedagógico servir a toda una comunidad, a todo un entorno, sino que los estudiantes que llegan a nuestra universidad, pues de una u otra forma, sean los primeros beneficiarios de todo ese conocimiento para que después puedan salir a un mercado laboral mucho más exacto y puedan actuar, puedan incidir en esos terrenos de su labor. Dentro del modelo pedagógico, ya para pasar a esta parte casi que final de la intervención, el modelo pedagógico. Los principios del modelo, entonces, pedagógico, esa pista, entonces se conjugan los principios institucionales que orientan el desarrollo de la misión y visión de la escuela y a su vez fundamenta el cumplimiento de las tareas misionales, o sea, ¿qué hay que hacer? Hay principios pues orientadores, lógicamente de desarrollo humano, de valoración personal e integridad. Hay valores institucionales y posturas pedagógicas para esa formación, que es precisamente nuestro modelo constructivista, con el propósito de responder a los desafíos de la complejidad del entorno, porque sabemos que los territorios son muy complejos debido a la cantidad de actores, debido al suministro de recursos y, lógicamente, esos desafíos de complejidad del entorno de la educación
pues facilitar la construcción del proyecto de vida de una nación y de una sociedad a la que tenemos que responder. Entonces, desde estas ideas, considero que epistemológicamente se construye conocimiento científico y que precisamente el constructivismo es la atención o interés a partir del cual se aborda un asunto o problema desde unos presupuestos previos que tratan de resolver acertadamente y por lo cual el pedagogo lo expone con claridad y sirve para educar o enseñar. Pedagógicamente, ese proceso de enseñanza, aprendizaje que es tan importante en esa interacción, y psicológicamente, cómo elabora el sujeto el conocimiento, porque todos sabemos que de la psicología podemos observar que no todas las personas aprenden de una manera igual y que dependiendo de ese entorno y de su socialización se puede conseguir los logros del aprendizaje. Entonces, el conocimiento no es más que una copia de la realidad, es una construcción humana que lógicamente nos lleva a reflexionar en los conocimientos previos, que nos lleva a una interacción con la realidad medio social y que nos lleva a la construcción del conocimiento. Teniendo en cuenta entonces esto, podemos decir que la universidad, que la Escuela Superior de Administración Pública, toma unas teorías constructivistas como base, que es el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bronner y lo sociocultural de Vygotsky. Como conclusión, entonces, la universidad pública está sustentada, al menos en nuestro caso, de la Escuela Superior de Administración Pública, en ese constructivismo, donde entonces son muy valiosos los aprendizajes, los conocimientos previos, y que ese desarrollo cognitivo y que ese aprendizaje significativo y ese aprendizaje sociocultural, lógicamente, consolide un administrador público integral para salir a un mercado laboral en el cual va a encontrar muchas variables dinámicas sociales, políticas, económicas, y que él debe inmediatamente tener ese poder de adaptación desde sus conocimientos para poder actuar de esa manera tal y como fue educado. Entonces, esta es mi participación. Espero que pues hayan quedado algunos conceptos o algunas ideas de lo que es este trabajo del doctorante, el doctor Jesús Eduardo Mesa Aparicio. A todos ustedes, muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una futura ocasión. Muy amables para todos. Gracias a usted, Magíster Jorge Bautista. En este momento entonces damos inicio al primer ciclo de preguntas para los ponentes Cruz Xiomara Peraza y Jorge Bautista, quienes nos hablaron acerca de la investigación para la generación del Internet y el modelo de educación. Tenemos a la doctora Cruz Xiomara conectada con nosotros. El Magíster Jorge tiene algunos problemas de conexión. Sin embargo, unos comentarios breves acerca de sus intervenciones. Tenemos la interesante acotación sobre las brechas de la generación y sus diferencias en cuanto a los procesos de aprendizaje que deben ser considerados por el docente dentro de las aulas. Esto nos lo dijo la doctora Xiomara, y la excelente experiencia desarrollada por el profesor Jorge Bautista acerca del modelo constructivista en la universidad pública, sus semilleros en el aula y su experiencia en investigación bajo este modelo. Y pues, siguiendo con el protocolo de este encuentro, le damos el pase a la tercera ponencia, que tiene por nombre Innovaciones Educativas a través de la Tecnopedagogía, a cargo de la Magíster Raiza Stephanie Díaz Ortega, desde República Dominicana. Dentro de su trayectoria y sus títulos obtenidos, tenemos que está cursando estudios doctorales en Ciencias de la Educación, con una maestría en Lingüística aplicada a la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en Santo Domingo, República Dominicana, además de ser licenciada en Lenguas Modernas, mención inglés, y técnico en Informática allá en Santo Domingo, República Dominicana. Sin más que decir, bienvenida, doctora Raiza.
Hola colegas, mi nombre es Raiza Díaz y hoy les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las innovaciones educativas a través de la tecnopedagogía. Agradecer la invitación hecha a mi persona. Entonces, para iniciar me gustaría primeramente hablar un poquito de mi persona a grosso modo a nivel general. Entonces, mi nombre es Raiza Díaz, yo soy docente de vocación, profesión y decisión. Yo trabajo mucho y me he formado en la parte de informática. Desde mi bachillerato fui amante a la tecnología, trabajé por mucho tiempo en esta también, dentro de la misma escuela. Entonces, también soy licenciada en lenguas modernas, mención inglés. Estoy certificada como docente innovadora, educadora virtual y gestora educativa. Me encanta, disfruto mucho bailar y amo el mundo del aprendizaje. Soy de la República Dominicana y hoy vengo a compartir un momentito con ustedes. Como digo yo, a compartir mis mejores prácticas. Espero sea muy útil. En esta primera invitación voy a decirle un poquito de las competencias que me gustaría desarrollar aquí en este momento y en el próximo encuentro también, que sería la competencia de la creatividad e innovación. La idea es analizar, interpretar y aplicar las innovaciones educativas a través de la tecnopedagogía, utilizando las técnicas didácticas para el diseño de actividades de aprendizaje digital basadas en metodologías activas. Muy importante, tomando todo en cuenta las metodologías activas y también algo muy importante, que son las diferentes teorías de aprendizaje, como está el conectivismo y el constructivismo. Bueno, ahora le voy a decir a ustedes, compañeros, una pequeña mirada a la innovación educativa. Como todos sabemos, cuando hablamos de innovación educativa, hablamos de cambios. Esos cambios que suceden en el proceso de aprendizaje-enseñanza. ¿Por qué yo remarco la palabra aprendizaje? Porque entiendo que actualmente ese es el proceso mucho más importante. Mediante el aprendizaje nosotros enseñamos y enseñamos mientras aprendemos. Entonces, esta conexión que existe tanto para los alumnos como para nosotros es lo que permite que el aprendizaje suceda. Entonces, tenemos la parte de la innovación, tenemos la tecnología aplicada a lo que tiene que ver con la pedagogía, tenemos las estrategias didácticas, pedagogía, tenemos los procesos, esos procesos tienen que ir llevados con calidad, tenemos también los valores morales y sociales que nosotros vamos implementando durante todo el proceso, los materiales, los métodos y contenidos que juegan un rol muy importante en esta parte de la innovación y los cambios también que han sufrido en la parte tecnológica y en la parte de los métodos. También hablamos de esa relación en cuanto al cambio que ha sufrido el alumno, profesor, padres y en general la comunidad educativa. Nosotros hablamos también de los tipos de innovación. Es importante tenerlo bien claro, más ahora que nosotros estamos inmersos en esta tipología de una manera u otra. Tenemos la innovación disruptiva, que como sabemos y como vimos ahora impacta a todo el contexto educativo. Este cambio drástico del proceso de enseñanza-aprendizaje hace una evolución lineal en cuanto al contexto educativo. La innovación revolucionaria, como sabemos, eso es un nuevo paradigma, hace un cambio de todo el proceso y de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. La innovación incremental, estos cambios suceden bajo una estructura ya existente. Hacen también énfasis en las mejoras metodológicas y en las estrategias. Todo esto siempre viéndolo como un proceso. Y recordando que también está la mejora continua. Como lo dice su nombre, son esos cambios que van de efecto parcial a algunos de los elementos de innovación. Estos cambios, como podemos ver, muchas veces no alteran de forma relevante todo el proceso, sino que va sucediendo poco a poco. Dentro de otra terminología muy importante que me gustaría también abordar en este encuentro está la tecnopedagogía. Aquí vemos la pedagogía digital, nosotros así también suele llamarse, y aquí vemos que es una agrupación de ideas y actividades innovadoras en el ámbito educativo en esta era digital. Tenemos también el impacto pedagógico de las herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que podemos hablar de tecnopedagogía.
Entonces, como vimos, estamos tomando dos momentos muy importantes, que está la innovación a nivel pedagógico y la tecnopedagogía, que es simplemente la pedagogía digital. Nosotros para este encuentro me gustaría explorar con ustedes lo que tiene que ver con tres aplicaciones fundamentales. La primera aplicación, que es por la cual estoy usando, me gusta siempre trabajar bajo los modelos de enseñanza, está la aplicación de Genially. Como podemos ver por acá, aquí lo que hacemos es que yo les puse, que voy a compartir esta información, tenemos aquí diferentes maneras de usarla. Nosotros podemos usar Genially para periódico, podemos utilizarlo también para infografías, es muy utilizada para la gamificación y también nosotros hacemos también actividades interactivas como videos, portafolios y hacemos evaluaciones prácticas cortas para medir el aprendizaje de nuestros alumnos. Dentro de también de las aplicaciones que me gustaría trabajar también con ustedes el día de hoy, está Canva. Canva también vamos a ver el aplicativo. Nosotros podemos usar Canva para hacer presentaciones, podemos hacer posters, podemos hacer también posts de Instagram, flyers, podemos hacer periódicos, invitaciones, infografías, entre otros. Dentro también de la gama que vamos a presentar el día de hoy está Nearpod. Nearpod, aquí nosotros también hacemos diferentes presentaciones planificadas y lo más importante, que no importa la edad, estas tres aplicaciones son utilizadas hoy en día. Yo en mi país, en la República Dominicana, trabajo en dos universidades muy importantes, que son la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también trabajo en INTEC. En ambas universidades utilizo estas herramientas y considero que aquí lo más importante es que nosotros vamos a trabajar a nivel pedagógico las destrezas fundamentales de cada uno de nuestros alumnos y vamos también a destacar si son visuales, si no, o sea, cada una de las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque no te limita. Aunque estamos utilizando la tecnología, no necesariamente tiene que ser una persona que conozca a todo el mundo completamente, porque son fáciles de usar. Entonces aquí vemos la parte cómo va alineada junto la innovación, la tecnología y la pedagogía. Entonces, continuando con nuestra presentación, si hablamos de Genially, por ejemplo, que fue la primera que les comenté, que es esta misma que les puse aquí al inicio. Si a usted le interesa, por ejemplo, entrar a esta plataforma, simplemente usted va a escribir Genially y va a ver todos los recursos que podemos encontrar acá. Por ejemplo, lo primero que le va a aparecer es esta página. Nosotros aquí, a través de esta página de Genially, podemos, por ejemplo, a esta presentación que ya está hecha, que fue la que yo preparé para ustedes, tienen ya también formatos que pueden utilizar. Yo lo que hice fue agregarla a la página y comenzar a animarla. Dicho esto, por ejemplo, si yo me voy a la página principal, vamos a ver, está cargando. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a la página principal de Genially, voy a ver que puedo hacer diferentes creaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las ya asignaciones que he estado realizando. Son aplicaciones gratuitas, o sea, que son bien también, lo pueden utilizar ya a nivel gratuito. Aquí, por ejemplo, si usted quiere buscar una creación ya hecha, simplemente le da acá y busca cualquier creación. Yo soy de las personas que le gusta crear. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear aquí, voy a hacer mis folders o simplemente crear una presentación. Yo le voy a create my Genially, inmediatamente va a ir para crearla. Vamos a esperar que nos dé las opciones. Miren, aquí están las opciones. Yo puedo hacer una presentación, que esa fue la que yo tenía hace un ratito. Puedo hacer una infografía. O sea, yo ahí tengo diferentes templates y solamente los modifico. Puedo hacer juego de gamificación. Puedo hacer un guide. Puedo hacer un video. Aquí puedo hacer una guía. Aquí vamos a hacer también un juego de imágenes interactivas. Y también podemos ver diferentes creaciones. Por ejemplo, si usted quiere hacer una presentación
Usted le da aquí a Presentation, presentación. Entonces, en la presentación usted ve que tiene diferentes opciones. Usted puede crearla desde cero y simplemente también importarla de su ordenador. Una presentación común, no con muchas animaciones, cualquier PowerPoint que usted necesite o quiera agregarle, lo que tiene también esa opción. Usted puede darle a importar aquí. E inmediatamente cuando usted la importe, va a subirle con animación. Y ahí usted ya le da las modificaciones que necesite. Como les dije, hoy vamos a hacer una pequeña parte introductoria para que usted conozca todos estos aplicativos. Ya en nuestro próximo encuentro vamos a enfocarnos en las principales y así también podemos trabajar un tallercito más práctico que podamos brindarle también una asesoría en cuanto al uso de aplicaciones. Yo estoy a la hora. Entonces, nosotros aquí vemos todos los formatos disponibles. Por ejemplo, este de STEM, yo sé uno así parecido. Entonces yo lo que hice fue modificarla de acuerdo al contenido que yo iba a trabajar. Entonces, por ejemplo, que ustedes ven que ya de matemáticas, partes del cuerpo, miren, ese fue el formato que yo utilicé, que fue de Robotics, ya para aplicarlo y alinearlo un poquito más al tema que estamos hoy trabajando. Entonces, ahí ven todos los formatos. Por ejemplo, yo quiero este formato, vamos a elegir uno más animado. Vamos a elegir este, por ejemplo. Entonces, ¿qué yo hago? Si yo quiero utilizar este formato, muy lindo, muy animado. Entonces, yo también puedo ver qué contiene, dándole a las flechitas, para ver si en verdad me interesa lo que tiene y si va acorde con la presentación y el impacto que yo quiero causar, que es muy importante tomar en cuenta. Entonces, si yo veo que todo está bien, que si me gusta, yo le doy a usar este template. Entonces, cuando lo elijo, dura un momentito para elegirse, me da las opciones de cuáles quiero utilizar. Entonces, por ejemplo, si usted la quiere utilizar absolutamente todas, usted le da acá. Usted también puede agregarla a todas y después ir borrando las que no le sean útiles, según su criterio. Si, por ejemplo, yo quiero usar esta, yo la seleccioné. Vamos a ver si quiero usar esta. Si quiero también hacer un video interactivo. Quiero un mapa interactivo. Y las gracias porque no necesito más. Entonces, ¿qué yo hago? Le doy a agregar. Vamos a ver cómo se agrega. Ahí se va creando. Entonces, ahí se ve que dura un tiempecito para hacer la creación. Entonces, lo que hacemos es que vio. Aquí se creó y es editarla simplemente. Ustedes ven las que yo seleccioné, se agregó. E inclusive, si yo quiero agregar esta página, solamente le doy aquí. Entonces, aquí yo puedo editar inmediatamente. Imagínense que vamos a hacer una presentación de, vamos a ver, un tema importante. Vamos a hablar de Platón, por ejemplo. Imagínense. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, agregar una imagen de Platón, yo le doy aquí a Image. Puedo buscarla, puedo subirla desde mi ordenador. Puedo agregar de la que están acá también. Puedo irme a Google Drive o si tengo también en mi Dropbox. Puedo simplemente pegar el link de internet y pegarlo acá. Y sería todo, solamente sería subirlo mis cuantos. Como les dije, hoy quiero dejarle una exploración de cada una de ellas para que surja la curiosidad de encontrarle un uso más adelante y también de explorar. Recuerden que se aprende a través de la práctica. Entonces, esa es mi invitación. Así he aprendido yo bastante todo lo que tiene que ver con este mundo de la tecnología y aplicación. Otra aplicación que yo utilizo bastante, aquí compartiendo mis mejores prácticas con ustedes, puedo decir que sería Canva. En Canva yo hago muchos diseños. Yo hago periódicos, hago invitaciones, hago infografías. Y lo más importante, también puedo hacer mi CV, anuncios, certificados. Yo puedo agregar imágenes de blog, tarjetas. Puedo hacer historia de Instagram y entre 1000 recursos más. Todo esto yo lo puedo hacer en presentaciones también, que me quedan muy lindas. También puedo hacer animaciones para redes sociales
Y van a ver que voy a poder imprimir y hacer diferentes formatos. Por ejemplo, aquí yo tengo este Canva. Aquí yo creo todo. Déjenme buscar mis diseños más recientes. Se llama así mismo Canva. Usted lo crea con su correo. Hay cuentas administrativas y cuentas gratis. O sea que no hay problema. Tenemos, por ejemplo, todos mis diseños. Vamos a esperar que carguen. Le puedo mostrar a grosso modo cada uno de ellos. Entonces, como pueden ver, ahí yo voy creando afiches para mis clases virtuales con presentación. Yo he hecho infograma para la universidad, por ejemplo. Algunas informaciones, cartas a mis amigas cuando cumplen años, presentaciones de diferentes actividades que van a suceder. Yo también, por ejemplo, he hecho algunas infografías, algunos diplomas y certificados. Para mi hija, por ejemplo, una colección de fotos desde que ella empezó la escuela hasta este momento. O sea, miren, yo no me paro. Siempre vivo creando diferentes cosas que llamen la atención. La mayoría son visuales. Entonces, eso nos brinda la oportunidad de nosotros poder hacer presentaciones mucho más interactivas e interesantes para nuestros alumnos. Por ejemplo, si usted va a la página principal de Canva y aquí usted quiere buscar o quiere elegirlo de lo que están acá. Por ejemplo, usted quiere hacer una presentación para sus clases o para la universidad, para un doctorado, para una puesta en común como es esta, para un intercambio de ideas. Entonces, nosotros lo que hacemos es como yo hice, yo selecciono que quiero una presentación. Aquí están las opciones de plantillas y usted simplemente tiene que elegirla. Dentro de esta selección es importante tomar en cuenta que usted puede modificarlas como hicimos en Genially anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una presentación, vamos a elegir uno rapidito. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a elegir esta que se va como acorde con los tiempos. Entonces, como ustedes ven, ahí dice gratis. Entonces, yo le doy a esto. Entonces, yo simplemente aquí, cuando yo elijo las que quiero, la voy agregando acá donde dice más, agregar página, etc. Entonces, eso se llama Rules for Online Class. Las reglas para las clases virtuales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aquí, habla de nuevo de Platón. Entonces, simplemente lo pongo en mi título. Entonces, puedo modificar. Si yo quiero agregar una foto de Platón, ya que se encuentra a nivel online, yo me voy, por ejemplo, y busco Platón. Aquí está Platón, por ejemplo. Voy a elegir una foto. Vamos a elegir esta, por ejemplo. Yo puedo copiar. Ahí la abrí. Yo puedo copiar la imagen. ¿Vieron cómo se copia? Lo mismo también podemos hacer en Genially. Entonces, cuando le voy a pegar, voy a usar el comando de control y V corta en mi computador. Ven cómo se ha copiado la foto. Entonces, así yo lo hago mucho más visual, interactivo. Yo lo puedo girar, la puedo recortar, la puedo ajustar y puedo agregarle efectos. Entonces, por ejemplo, esta cuenta que yo tengo es una cuenta que yo tengo un upgrade, pero cuando yo la tenía en versión gratuita, también yo podía hacer miles de cosas con los recursos que yo tenía aquí a la mano. Entonces, como vemos aquí, yo le puedo quitar el fondo, que nos gusta bastante utilizar este aplicativo de Canva. Entonces, esto es para presentación. Podemos agregar elementos. Usted aquí busca y puede agregar diferentes elementos que tenemos disponibles. Por ejemplo, if it is a back to school, si es una actividad que ustedes van a hacer, los que son profesores de escuela o colegios, si quieren hacer un regreso a clase, súper interesante, dinámico.
Pueden buscar también, por ejemplo, elementos específicos. Por ejemplo, si yo quiero buscar una manzana, que ustedes ven las diferentes opciones que tengo. Tengo archivos, puedo subir desde mi ordenador. Como pueden ver acá, aquí yo hago diferentes presentaciones según mi equipo de trabajo. Trabajo también la parte de los textos, voy agregando, modificando. También trabajo la parte de los estilos, como yo lo quiero, si quiero que se vea con diferentes colores, como presenta acá, ven, va cambiando. Ustedes deciden cómo lo quieren presentar. Entonces, también podemos agregar audio. Aquí ven. Y también podemos agregar el documento de Google Drive, que es muy importante. Como vimos, Canva también se utiliza para la parte de presentaciones. Pero nosotros también podemos utilizar Canva, para nosotros hacer posters. Nosotros somos muy creativos. También podemos hacer flyers. Nosotros podemos hacer infografía. Hay un mundo de infografía. Y es uno de los mecanismos ahora de pensamiento crítico y de estar creando nosotros nuestras propias ideas que tenemos actualmente. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos formatos, de estas plantillas, y usted simplemente la puede modificar. Si vemos cómo lo podemos hacer, seleccionamos cualquiera, por ejemplo, esta flor, y ahí vamos agregando y modificando lo que queremos que diga. Entonces, simplemente es, por ejemplo, imagínense que yo voy a escribirme. Entonces, ahí yo la voy modificando y trabajando bajo campo. Entonces, dentro de las aplicaciones que yo les dije que le iba a presentar el día de hoy, está esta, que es la primera que hablamos, que fue Genially. Está Canva, que fue la que abrimos hace un momento. Me gusta compartirle esta porque eso a nivel también, o sea, no importa la edad, usted puede usarla estas desde los más pequeñitos hasta ya los más adultos. Y nuestra última aplicación, que es Nearpod. Aquí yo les voy a dejar algunos detalles importantes de cada una de ellas para que también lo pueda usar en lo adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, Nearpod. Nearpod yo también la utilizo bastante. ¿Para qué yo utilizo Nearpod? Miren, dentro de la versión gratuita de Nearpod, que esta es la que yo uso, tengo acá lecciones, tengo videos y tengo actividades. Yo soy fiel seguidor y también tengo Google Slides. Por ejemplo, si yo quiero hacer una lección, un lesson, yo aquí puedo agregar, por ejemplo, una. Aquí yo tengo varias creadas, pero quería ponerle desde el inicio, como se ve. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo agregar contenido. Puedo subir como les dije anteriormente, igual que en la otra presentación. Puedo subir mi archivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es editar. Yo aquí le voy a poner mi nombre. Ustedes dirán, pero ¿por qué Platón de nuevo? Entonces, estoy haciendo un ensayo actualmente. Aquí usted le pone la descripción que quiera. Yo voy a usar esta. El propósito, si es un desarrollo profesional, un professional development, usted aquí lo selecciona igualmente. Usted ahí selecciona el uso que usted le va a dar al campo que pertenece esta presentación que usted está realizando. Entonces, cuando yo voy a agregar contenido o actividad, me da un sinnúmero de opciones. Yo puedo agregar un slide, una presentación, simplemente. Puedo agregar un video, puedo agregar un contenido de la web, puedo agregar un Nearpod 3D, muy interesante. Puedo agregar un PDF, puedo agregar un slideshow. Yo selecciono qué yo quiero usar acá. Por ejemplo, si yo voy a usar un slide classic, que eso viene siendo una presentación de los clásicos, yo vengo y le selecciono y me va a aparecer acá. A esta yo le puedo cambiar el formato. A esta yo le puedo cambiar el layout, cómo va a lucir. Si yo quiero que aparezcan 4 cuadritos porque tengo una actividad puntual, maybe yo voy a crear un juego. Aquí en agregar yo le doy el que deseo agregar, si voy a agregar una foto, una imagen. Puedo cambiar el fondo. Puedo hacerlo desde mi ordenador y también puedo hacerlo desde Google Image, desde las imágenes de Google.
También puedo cargar audio, etcétera. Entonces yo le doy a guardar, por ejemplo, y va a ver cómo esto que yo hice ahora mismo se guarda en la presentación. Si yo quiero agregar otro contenido dentro de esta misma presentación, simplemente le doy add, que es agregar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, en vez de una presentación clásica, si yo quiero agregar un video, también lo puedo hacer. Si yo no quiero agregar contenido, sino una actividad, yo puedo aquí agregar unas preguntas abiertas, pues que yo lean un texto. Por ejemplo, nos ponen sobre Platón y nos ponen un sinnúmero de preguntas abiertas. La versión gratuita tiene un límite de 40 alumnos a la vez. Entonces, puedo hacer un matching, puedo hacer un examencito, puedo agregar un Flipgrid, que también es un aplicativo muy interesante, que es para hacer video. Yo también lo uso, que también en un próximo encuentro con una invitación también ya para que sea de manera práctica, lo podemos hacer juntos. Estoy a la orden para compartir lo que sé. Me encanta compartir mis mejores prácticas. Entonces, por ejemplo, ahí se seleccionó para nosotros aquí ver uno de los aplicativos que utilizamos. Vamos a esperar que cargue un poquito. Aquí en República Dominicana tenemos una tormenta, es por esto que va a dar un poquito más de tiempo en cargar. Entonces, por ejemplo, yo puedo cargar la pregunta aquí. Imagínense que aquí dice quién fue Platón. Entonces, aquí yo le pongo la respuesta y aquí le selecciono que, por ejemplo, si dice que, vamos a ver, Platón. Entonces, aquí le pongo la otra respuesta. Muy importante, nosotros aquí identificar, claro, no poner la misma porque entonces no le va a salir correcto. Entonces, yo también puedo agregar otra opción dentro de esta pregunta. Voy a mover un poquito mi imagen porque aquí también podemos agregar imágenes, podemos agregar un video y hacer preguntas del video. Y nosotros podemos también permitir a los alumnos que ellos seleccionen diferentes opciones, porque muchas veces también hacemos eso. Le podemos agregar tiempo para que el alumno pueda ahí limitarse y también, porque a veces que hay clases que tenemos que hacerla justamente con un tiempo específico. Entonces, esta es la parte de Nearpod. Como ustedes ven, aquí se creó el último que he hecho en este momento. Por ejemplo, yo tengo de innovaciones educativas. Entonces, yo invité a mis profesores a leer antes de responder algunas preguntas que yo le hice ahí. También yo hice una para los profesores de psicología, hice uno para el verbo to be, hice un pequeño professional development con mis profesores. Cuando yo lo hago live, es que yo lo hago en el momento ahí mismo con los profesores y con mis alumnos, entonces ahí interactuamos. Cuando yo lo hago que va a ser un student pace, que es que ellos mismos van a tener el control de cómo van a ir haciendo las actividades. Yo le puedo poner una fecha límite, claro está. La diferencia es que no va a ser que usted tenga que estar conectado para que el alumno pueda realizarlo. Entonces, como pueden ver aquí, yo lo que hice fue crear estas actividades. Esta yo la puse student based y yo lo que hice fue que le puse una fecha límite para que ellos puedan leer y hacerla ya de manera asincrónica, que es también una de las ventajas y del sistema que tenemos actualmente. Las clases son mucho más interesantes, más interactivas, el estudiante va a leer, se va a animar y a la vez va a tener conocimientos tecnológicos que lo va a poder utilizar en lo adelante. Entonces, vamos a volver a la presentación. Como les dije, el objetivo del día de hoy era compartir un poquito de lo que podemos encontrar en Genially, en Canva y en Nearpod. Yo me considero una educadora innovadora que me gusta brindarle lo mejor a mis estudiantes y es por esto que estos aplicativos yo los uso también como medio para que ellos aprendan y también hagan sus clases, sus mejores prácticas, más interactivas, porque me toca mucho trabajar con docentes en el área de formación.
Entonces, hoy, como es un pequeño encuentro, no vamos a tener una parte práctica, pero sí, cuando me hagan la próxima invitación, espero que sí que podamos hacerlo de una manera práctica, directa, y que ustedes puedan poner de una vez en uso cada uno de los aplicativos que trabajemos juntos. Entonces, dicho esto, aquí están las referencias de algunos recursos que yo enfaticé. Me reitero nuevamente a su servicio. Les comento que la tecnología se convierte en educativa cuando pasa por las manos de nosotros, los docentes. En esto concuerdo yo con Jorge Calvo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. En caso de que no pueda estar de manera presencial, el día sábado, las preguntas estaré más que dispuesta a responderlas y ayudarles en el proceso. Como nuevamente, Raiza Díaz, aquí a la hora. Que tengan un feliz fin de semana. Un fuerte abrazo. Excelente presentación de la profesora Raiza Díaz acerca de su experiencia en el manejo del trinomio, innovación, tecnología y pedagogía dentro de nuestras aulas de clase, que se pueden implementar con herramientas de fácil manejo y que incluso son gratuitas y de acceso fácil para todos nosotros. Como última ponencia del día de hoy, damos el derecho de palabra a nuestro estimado doctor Douglas Pastor Barraez Herrera desde Venezuela con su intervención Visión reflexiva sobre el currículo por competencias en la educación superior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos todos. Soy Douglas Pastor Barraez Herrera. Aprovecho la oportunidad para saludar y agradecer a las autoridades del rectorado, vicerrector académico, decanato de investigación y posgrado, directora de investigación y a la coordinación de posgrado de la educación superior de la Universidad Fermín Toro por la invitación a participar en este evento. Hoy celebramos el foro sobre educación, retos y realidades, correspondiente al seminario Paradigmas y Teorías Educativas. Tengo la prerrogativa de compartir con todos ustedes un tema muy nombrado, pero sin consolidarse o fortalecerse en el ámbito educativo, como lo es visión reflexiva sobre el currículo por competencia en la educación superior. Quisiera iniciar mi disertación con esta cita. La competencia no existe por sí sola. Lo que existe realmente son personas más o menos competentes. Desde una perspectiva crítica, la ponencia aborda el currículum por competencias en el contexto de la educación superior. Aunque es apresurado hacer un balance acerca de la efectividad de la aplicación de este modelo, no se visualiza una verdadera transformación en la enseñanza universitaria. A juzgar por la resistencia al cambio y a la confusión que existe entre el docente o facilitador en relación al sentido y significado de las competencias y cómo desarrollarlas en los estudiantes o participantes en un determinado ámbito educativo. La presente exposición tiene como intencionalidad reflexionar sobre la verdadera aplicación del currículum por competencias en la educación superior. La ponencia estará organizada en 3 apartados. Introducción. Obstáculos en adaptar las competencias a la educación superior. Y finalmente, como tercero, reflexiones finales. La evolución actual de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento está demandando innovaciones en todos los ámbitos, en especial en la práctica educativa cotidiana del docente universitario.
si iniciamos nuestro diagnóstico con las siguientes interrogantes. ¿Qué estudiantes tenemos actualmente? ¿Y qué profesionales deseamos egresar? A fin de responder a los grandes retos que enfrentará tanto el egresado como el docente en su ámbito profesional y educativo respectivamente a lo largo de este milenio, tomando en consideración el desafío de la globalización y la diversidad de complejos desarrollos futuros de innovaciones continuas de las tecnologías que van a estar presentes en este ámbito, tanto profesional como el educativo. Si sometemos a consideración la formación y actualización en el ámbito de la problemática curricular, es obvio que hay que partir del estudio del tejido social educativo en el cual está inmersa la educación superior de un país. Sobre todo, comprender el desarrollo de competencias docentes si partimos de la caracterización de los estudiantes del siglo XXI. En esta oportunidad voy a referirme a los principios sobre el enfoque por competencia. Tenemos el primero, que es componentes. Los elementos integradores o integrantes de una competencia son conocimientos, habilidades y actitudes en forma articulada. Como segundo, propiedades. Las competencias son acciones o habilidades profesionales ante ocupaciones y situaciones cotidianas que articulan y movilizan recursos personales y del contexto externo. Tercero, oportunidad. Los entes educativos deben generar sus propuestas de formación articulando su visión filosófica con los retos de ese contexto y de la política educativa vigente. Cuarto, calidad. Los procesos educativos deben asegurar la calidad del aprendizaje en correspondencia con un determinado perfil profesional o un perfil de formación profesional que debe estar ya bien definido, considerando la participación de la comunidad empresarial o en sí de la comunidad. Quinto, generar competencias. Los docentes deben orientar sus acciones a formar competencias y no a enseñar contenidos. Sexto, papel del docente. Los docentes deben ser, ante todo, guías, acompañantes, facilitadores, orientadores, para que los estudiantes aprendan y refuercen las competencias profesionales. No deben ser solo transmisores de contenido. Y séptimo, formación del cambio. El cambio educativo se consigue a través de la metacognición o reflexión y a la formación de los directivos y docentes. No se genera en la política ni en las reformas de currículos impuestos. Nunca ha funcionado. Ahora bien, en el segundo apartado se requiere formular interrogantes sobre la adecuación del currículo actual para responder a los grandes retos que habría que afrontar a lo largo de este milenio por parte de las autoridades universitarias y del docente en el ámbito de la práctica educativa cotidiana. Es evidente que existen diversos organismos reguladores los cuales formulan exigencias sobre el particular, como tenemos la UNESCO. Sin embargo, quisiera citar a Tunerman, 2003, quien ha planteado lo siguiente: son los educadores quienes en el aula llevan a la realidad los objetivos. Yo le incluiría las competencias profesionales que persiguen las reformas y transformaciones educativas, o sin ese apasionado concurso no hay reforma ni cambio
válido, pero para que tales objetivos o competencias lleguen a las aulas, es preciso que los docentes o facilitadores las hayan hecho suyas, las hayan incorporado a su experiencia vital. Ahora bien, es evidente que existe una relación entre las experiencias vividas o vivencias por parte de los docentes para provocar esos cambios y transformaciones que se requieren realmente, tanto en el área personal y profesional como en su práctica educativa cotidiana, desarrollada en el aula o en escenarios de enseñanza de acuerdo al diseño curricular establecido, en este caso, es por competencia, sobre el modelo tradicional. En el país hay diversas universidades que han hecho intentos por llevar a cabo este modelo curricular por competencia. Sin embargo, aún no se ha aprendido a hacerlo. Además de no tomar en cuenta algunos requerimientos o aspiraciones por parte de los docentes, es evidente tener en cuenta que el progreso necesario no es en sí mismo una categoría positiva. No siempre los progresos o los avances o las transformaciones o innovaciones traen algo positivo. Tienen su lado negativo también, a menos que tengamos un consenso, una sinergia, un trabajo en equipo en qué es lo que debemos ser o qué es lo que se debe mejorar y cómo se debe hacer esa malla curricular para que ocurra. El diseño curricular no es simplemente colocar cursos dentro de una malla curricular. No es un flujo de cursos, es un proceso mucho más complejo. Las mallas curriculares se construyen en ausencia o sin el insumo de los actores del sector empresarial, quienes serán los empleadores de esos futuros profesionales egresados de las diversas universidades. Por lo tanto, se diseña lo que se cree que ellos necesitan saber. Además, se entregan objetivos que se cree que ellos necesitan. Y, por último, consideran que tienen lo que necesitan. Craso error. Sin embargo, los empleadores solicitan del egresado competencias profesionales, lo que debe ser o lo que se debe hacer en el ámbito laboral, lógicamente, son las competencias profesionales. Es un saber hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia o efectividad de un ejercicio profesional responsable y excelente. Son capacidades asociadas a la realización eficaz de tareas determinadas con carácter profesional. Ahora vamos a dictar este interrogante. ¿Y para qué un currículum por competencia? Antes de continuar, vamos a definir qué es lo que realmente es competencia. Son desempeños complejos referidos al trabajo que hace un egresado de la educación superior en el mundo laboral. Trabajar en equipo es una competencia. Tener habilidades positivas, transmitir información que tiene de forma correcta y efectiva es una competencia. Algunas de ellas se identifican con una carrera. Por ejemplo, en mi caso, ingeniero en mantenimiento mecánico. Diseñar y evaluar un plan de mantenimiento preventivo, además, o sobre todo, evaluar un proyecto es una competencia. Para un administrador, formular y evaluar planes de negocio es una competencia. Por tanto, una competencia son los desempeños complejos que el mercado laboral espera de los egresados de una carrera del mundo o
empresarial o va a depender del perfil del egresado. Cuando hablamos de un currículum por competencia, estamos hablando de un currículum centrado en competencias laborales y profesionales. Se debe iniciar este proceso complejo desde el perfil del egresado y analizarlo a través de esos grupos de interés de nuestra universidad e ir seleccionando de ellos qué es lo que necesitan para poder atender sus necesidades formativas. Luego se hace el perfil de la carrera o de las carreras con el aporte de los egresados, alumnos y empleadores, quienes nos van a dar los insumos a fin de plasmar esos perfiles específicos de cada carrera. Ahora bien, yo me preguntaría, ¿están los perfiles específicos de las carreras alineadas con las necesidades del mercado laboral? Dejo esa interrogante en el aire. La intencionalidad es que los egresados se inserten sin complejos o sin conflictos al proceso de transición en el mercado laboral y sean exitosos en un mundo tan incierto, dinámico e innovador como lo es el mundo actual. Dentro de mis reflexiones está presente esta pregunta: ¿por qué hay una brecha entre lo académico y lo laboral? ¿Por qué al preguntarle a los egresados cómo ha sido su inserción a ese mercado laboral, ellos responden que lo que solicitan en el trabajo no tiene ningún tipo de relación con lo que aprendieron en la universidad? ¿Qué está pasando? Es esa desproporción, esa superficialidad, ese conjunto de carencias que manifiestan los estudiantes universitarios recién egresados cuando empiezan a desempeñarse en ese mundo laboral. Esa ruptura o brecha entre es producto de una falta en la aplicación transversal efectiva del diseño curricular por competencia, o se debe porque nuestra práctica educativa cotidiana o docente aún está basada en una perspectiva tradicional, en solo transmitir conocimientos a los futuros egresados. Realmente, nuestros egresados están haciendo y aprendiendo a hacer lo que harán en el futuro próximo. Esa es una reflexión para que todos ustedes la respondan cuando se encuentren en su quehacer cotidiano educativo del docente. Reflexiones finales. El problema de la transformación curricular encuentra verdadera respuesta en el quehacer docente de las universidades solo cuando los actores principales de esta labor, en este caso los docentes o facilitadores, están plenamente identificados y apropiados de las ideas que los presiden y se han estudiado a fondo cada profesión y su dinámica para, lógicamente, conocer cuál es el perfil que se quiere con esa carrera específica, ese perfil profesional, para que no haya ese choque entre lo que se da en la universidad y lo que se solicita o se requiere en las empresas. Los modos de articular el currículum en educación superior son diversos. El currículum por competencia puede ser una buena opción de formación siempre que sea comprendido por quienes lo implementan, lo gestionan y se articule apropiadamente. El cambio externo puede dirigirse para producir emociones positivas y productivas en los docentes. Se requiere generar la suficiente experiencia en cada uno de los docentes en la elaboración, evaluación y entrega de los contenidos establecidos en el diseño curricular por competencias basado como alternativa válida
para los modelos actuales. Finalmente, para concluir, reiteramos que las reflexiones y los planteamientos esgrimidos en esta exposición pueden ser base que orienten futuros proyectos de investigación dirigidos al diseño e implementación del currículo por competencia en las universidades o las instituciones de educación superior del siglo XXI. Cierro con esta cita. Si la noción de competencia está en crisis, es porque su contenido tradicional no le permite hacer frente a los nuevos desafíos de la competencia y de las situaciones de trabajo. Hay que dotarse de nuevas herramientas conceptuales y prácticas. Le Botet. Muchas gracias, amigos todos. Muy interesante la presentación de currículo por competencia dada por nuestro apreciado doctor Douglas Barraez y la adaptación de estos a la práctica cotidiana que aún se encuentra en proceso en nuestro país para la transformación de la educación. Con estos valiosos aportes a nuestra formación doctoral, iniciamos el segundo y último bloque de preguntas, exceptuando a la magíster Raiza Díaz, debido a que, como ella lo explicó, está complicada de tiempo para estar en vivo con nosotros. Sin embargo, dejo abierta su disposición para contestar posterior a este evento cualquier duda que haya. Hemos visto durante el chat que la doctora Cruz Xiomara ha respondido a algunas de sus preguntas, y recuerden que tenemos la opción acá de levantar la mano y activar su micrófono para hacerle las preguntas, bien sea al doctor Barraez, nuevamente a la... Escuchamos compañeros y asistentes al foro. Tenemos muchas felicitaciones, magistral ponencia del doctor Barraez, las felicitaciones a todos los ponentes. Tenemos excelente presentación del doctor Douglas, muy buen uso de las herramientas y reflexiones del doctor Barraez y los demás ponentes. Excelente como siempre, doctor Barraez. Felicitaciones a todos los ponentes. Temas muy diversos y apropiados, coincidentes en llevar luces y guías al doctorante. Felicitaciones al doctor Barraez, también teníamos por allí excelentes exposiciones y quieren compartir, nos piden compartir el video de la doctora Raiza, que nos habló de las herramientas prácticas que hemos desarrollado muchos a través de este doctorado. A ver, Nailet, te damos derecho de palabra, vemos que tienes la mano levantada por allí. Hola, hola, muy buenos días para todos. Excelente presentación. Felicito a todos los doctorantes en esta oportunidad y a los ponentes en general. ¿Me escuchan? Confírmeme, por favor. ¿Se logra oír? Sí, le escuchamos, Natalia. Perfecto. Sí, felicitaciones a todo el personal, especialmente al doctorante y a la calidad de los ponentes en el día de hoy. Mi pregunta está dada en función a la profesora Xiomara y tengo también otra pregunta al doctor Douglas. En cuanto a la profesora Xiomara, en su presentación, ella manifiesta la interrelación que existe en estas dos brechas generacionales. Para su concepción, ¿ok? La parte humana o la parte, sí, humana dentro de la tecnología de esta nueva, de nuestro nuevo grupo, o en este caso esta brecha generacional del milenio, ¿se considera ella que se ha mantenido a pesar de la tecnología o se ha dispersado esa parte humana? En cuanto a, esa es mi pregunta a la ponente Xiomara de Aparicio, a la doctora Xiomara de Aparicio. Y en el caso del profesor Barrada, en el caso de él, mi pregunta es la siguiente. Es muy interesante su acotación en cuanto a la adaptación de los currículos y las necesidades reales que tiene la población en general. ¿Considera usted en este caso la dinámica o el currículo que se está gestionando actualmente se adapta realmente a las necesidades emergentes propias de un determinado país? Por lo menos en este caso Venezuela, por poner un ejemplo, ¿ok? Que es donde estamos transmitiendo. Se adaptará a las necesidades propias y requerimientos tecnológicos y humanos en la formación y proyección del país.
Esas son mis dos preguntas. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido, doctor Douglas. Realmente el problema radica en que estamos en un mundo muy cambiante, un mundo donde la hiperconectividad está presente. Sin embargo, no está casada o casado el currículum que establece con la realidad, porque realmente lo que se está enseñando actualmente no se va a usar cuando él a los 5 años se gradúe. Entonces, una de las situaciones es que debe establecerse una planificación estratégica muy futurista y muy visionaria para lograr concatenar la dinámica del mundo actual con la realidad de ese egresado que algunas veces se encuentra desorientado al momento de entrar en ese ámbito laboral, el cual se le hace muy cuesta arriba, porque nosotros, yo soy, como digo siempre en el aula, yo soy de los menudos para acá, pero ellos que están en esta época deben estar siempre en la punta del avión y no en la cola del avión. ¿Qué quiere decir esto? Que debe, así como el docente tiene que ser visionario, el alumno, el participante o estudiante también tiene que serlo. Ellos, de hecho, esta generación es muy inteligente, los jóvenes son mucho más inteligentes que nosotros. Sin embargo, hay muchos distractores como los dispositivos electrónicos y todo esto, pero realmente se necesita una orientación a ese muchacho para que pueda incursionar en el área donde él es fuerte. A veces nosotros como padres le imponemos una profesión a nuestros hijos y ellos realmente... Bien, gracias, doctor Douglas. Siguen allí en el chat llegando preguntas de acuerdo a su intervención. Y pues en este momento abrimos un espacio para la entrega de certificados por parte de la doctora Norelvis Saturninis, que se proyectarán en la pantalla como parte de la participación en el foro Educación, Reto y Realidad, organizado por el grupo de doctorantes en Ciencias de la Educación de la Universidad Fermín Toro. Buenos días. Buenos días. Quiero darle las gracias anticipadas a todos ustedes por estar en el aquí y en el ahora. El Vicerrectorado Académico, Decanato de Investigación y Posgrado, Dirección de Posgrado, otorga los siguientes certificados por haber asistido en calidad de ponentes en el foro Educación, Reto y Realidad, realizado en el día de hoy, a los 14 días del mes de agosto del 2021, en la sede de la Universidad Fermín Toro, a través de su herramienta Zoom. Doctora PhD Cruz Xiomara Peraza de Angulo. Muchas gracias. Magíster Jorge Eliezer Bautista Rodríguez. Gracias. Magíster Raiza Stephanie Díaz Ortega. Doctor Douglas Barraez. Agradecidos. Para finalizar el encuentro, tenemos palabras de clausura a cargo de la doctora Norelvis Saturnini, docente del doctorado en Ciencias de la Educación y facilitadora del seminario doctoral Paradigmas y Teorías Educativas. Educación, reto y realidad. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las autoridades de la Universidad Fermín Toro. Rectora, doctora Vanessa Quero Suárez. Vicerrector académico, doctor Pedro Briceño Cabrera. Vicerrector administrativo, doctor Rafael Rubio Solís. Secretaria general, doctora Petra Cabrera Malpica. Decano de posgrado,
Doctor José Luis Yepes Rodríguez. Directora de posgrado, doctora Marieni Arrieche. Coordinador, doctorado, Ciencias de la Educación y Gerencia Avanzada, doctor José Ángel Salcedo. Porque en estos momentos de repensar, de aprender un nuevo horizonte de cambio mundial en la Tierra como en la raza humana, ustedes se encuentran fortaleciendo un panorama proyectado hacia el futuro, hacia un mañana que se está construyendo a través de procesos formativos, cuyos frutos se ven reflejados en estos espacios académicos de socialización del conocimiento, donde nos proyectamos, como bien dice Aristóteles, a la finalidad de dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas y no a copiar su apariencia. Y en esta búsqueda del conocimiento, quiero agradecer a nuestros invitados, quienes compartieron este espacio el día de hoy, los doctores Cruz Peraza, Jorge Bautista, Raiza Díaz, Douglas Barraez, quienes nos ofrecieron una visión de la educación en el reto de nuevas visiones con realidades inciertas y complejas, quienes desde la diversidad de sus posturas configuran un devenir de una educación soñada, tal como lo soñó Juan Amos Comenio, en su momento epocal, donde la lengua universal era el latín. La disciplina era severa, en ocasiones cruel, y el ambiente moral degradado, el cual visionó un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. La educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del individuo, lo que ahora llamamos continuum humano. Comenius escribió que el estudio tenía que ser realmente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida. La escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y espiritual. Proyecto que una educación desde estos principios serviría como motor para el desarrollo económico de las sociedades. Una perspectiva de lo que constituiría o constituirá la educación. En esta nueva etapa que transitamos desde el aquí y el ahora hacia el mañana, retomamos el agradecimiento a ustedes. El agradecimiento a mis estimados doctores y participantes, doctorantes, por estar aquí, por asumir el compromiso, deslastrándose de beneficios personales y asumiendo el reto de construirse y hacerse en la contribución de la educación, con la firme meta de adquirir herramientas para responder a estos cambios desde una proyección hacia el futuro que deviene y al cual estamos llamados a responder, tal como en los momentos en el siglo de las luces, época de transformación social que anticipa el origen de un nuevo sistema de pensamiento. A este movimiento germinante que Rousseau inició, se le ha catalogado como la primera teoría de la modernidad pedagógica, dando aportes importantes a la política y a la educación. En el siglo XVII aún persiste el oscurantismo y con el autor del Emilio comienzan a florecer
las ideas progresistas en el campo educativo. Al respecto, Rojas dice: la segunda mitad del siglo XVII marca un cambio profundo y sustancial en el campo educativo. El concepto aristocrático cede el paso al concepto popular. Además de ser Rousseau un gran lector, escritor y filósofo, fue amado y odiado por muchos. Al respecto, Smith expresa: de hecho, esta valentía de Rousseau le costó una vida solitaria, perseguida y aislada, que tuvo que vivir hasta su muerte. Turbulencias de una vida donde muchos solo ven resultados de un complejísimo carácter, mientras que para él su aislamiento no resultó ser sino un doloroso e indeseado rechazo que sufrió de parte de sus propios coetáneos, los filósofos, los mismos ilustrados, incomodados por la radicalidad de sus ideas. Hoy, nuestros docentes estudian a Ausubel y a Vygotsky, donde la filosofía es coincidente con las ideas de que la educación es un efecto de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. En este sentido, antes de cerrar este espacio académico, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Cuando hablamos de educación, tanto en el territorio venezolano como a escala planetaria, enseguida nos asaltan nuestras concepciones y pensamos en calidad de la educación y de inmediato en la figura docente. La razón es simple, porque realmente quien le da fuerza y vida a la educación es el docente. Sin él, todo intento del macro, meso y microcurrículo fracasaría. Sin descartar otros roles, es muy importante la involucración plena de los estudiantes, de los padres y representantes, del Estado con su función rectora y subsidiaria, y de la sociedad en general, por supuesto, pero son los docentes, tanto los que están en aula como en servicio gerencial y administrativo, son los responsables de generar los cambios, las transformaciones y en última instancia los que asumen los retos. La tarea de crear el ambiente social en el cual se debe producir y consolidar el aprendizaje, por tal motivo, las definiciones que le conciben como sujeto clave, autor de los cambios o como protagonistas de la regeneración social, entre tantos otros, cuya virtud es precisamente la de devolverle su singular posición y su auténtico significado y valor frente a ciertas tendencias reduccionistas y deshumanizantes, y en partida doble, desdignificantes de su persona y profesión, proclives a considerarlo o bien como un simple funcionario del Estado o como un recurso que, por excepcional que se le presente, el recurso más importante, se suele escuchar decir, es el capital humano. Equiparan al docente a un objeto más del entramado metodológico y procedimental, habido de ser reemplazado o desechado por otro mejor, condición muy dolorosa para este profesional. Ahora bien, este reconocimiento del lugar hacia el que ocupa el docente en la dinámica de la transformación educativa le exige situarse ante su ejercicio profesional, en particular y ante la práctica educativa en general, con nuevas y renovadas actitudes crítico, reflexivas y participativas, que le permitan afrontar a plenitud y con pertinencia este nuevo orden paradigmático. En tal sentido, el docente de esta nueva era no puede seguir conformándose con ser simplemente un mediador intermedio, ejecutor de un programa y transmisor de unos determinados conocimientos, sino que debe desarrollar competencias, tanto profesionales como personales, que lo conduzcan a sumergirse de forma cada vez más profunda y activa
en el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje. Todo lo cual apunta hacia un docente investigador, consciente, crítico y creativo, o como diría Fernando Sabater, un inconforme creador, capaz de admirarse y recrearse de la realidad, de esa realidad social, cultural, histórica, científica, política, intelectual, pedagógica, que le rodea y lleno de un entusiasmo y dinámico, con una altísima motivación al logro y a la excelencia, y por demás, capaz de replegarse sobre sí mismo para sustraerse en la más sublime reflexión. En fin, y haciéndome copartícipe del pensamiento del ilustre filósofo argentino José Ingeniero, que su pensamiento está hoy más vigente que nunca, el cual menciona: despertará capacidades con el ejemplo, enseñará a hacer, haciendo, a pensar, pensando, a discurrir, discurriendo, y a amar, amando. Fin de la cita. Y todo esto como condición sine qua non para alcanzar la tan anhelada calidad de la enseñanza. Llega a mi mente Pestalozzi. Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que impartirles conocimientos. Formas no es tanto el de enseñar, explicar, examinar unos determinados conocimientos que tendrán una vigencia limitada, tanto en el tiempo como en el espacio, y estarán siempre accesibles para quienes lo necesiten, como el de ayudar a los estudiantes a aprender para emprender y ser de una manera autónoma en esta cultura del cambio y evolución continua. Esta evolución continua, promoviendo su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas, que aprovechando la inmensa información disponible, tengan en cuenta sus características, lo que llamamos formación centrada en el alumno o la individualización del alumno, y les exijan un procesamiento activo, inter y transdisciplinario de la información, para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva y memorística de la información. Los docentes son unos eternos investigadores y de naturaleza filosófica, tal como lo decía Descartes. Aprender a conducir el corazón, explotando al máximo nuestras potencialidades, es aprender a buscar y a preguntar con paciencia y con rigor el porqué de las cosas, sin permitir que los sentidos obnubilecen la mente. Pero no solo para saber por saber, sino para saber vivir en circunstancias de permanente evolución y cambio, y circunscrita en el contexto de la llamada sociedad del conocimiento. Reconocemos que su función y papel histórico y esencial se verá completado en la dinámica del enseñar a enseñar, sino en la dialéctica fenoménica de enseñar a desaprender, para aprender, emprender y ser, para lo cual ha encontrado en la filosofía y en sus disciplinas una herramienta útil y auténtica, tal como lo mencionó el filósofo Ortega y Gasset. Afectando de todas las naciones y a los más disímiles grupos sociales, me refiero a la filosofía. Cuando nos ponemos en riesgo o se pone en riesgo la especie humana, quien a través de la ciencia ha tratado de buscar alternativas, y confiados estamos que lograremos salir de esta difícil situación. Sin embargo, el requerimiento ante la esperanzadora visión de una salida es responder a la realidad presente, la cual en nuestro país, como en cualquier otro, es la educación. Por ello,
se constituye en un factor determinante a ser atendido desde un nuevo enfoque que dé apertura a nuevas concepciones paradigmáticas respecto a cómo enfrentar estos nuevos retos. En este contexto, no es de asombrar que la universidad, como estos sistemas educativos en todos sus niveles y modalidades, se encuentran atravesando este hecho histórico, que ha generado una vigorosa sinergia entre instituciones de toda la geografía. La intención del día de hoy ha sido filosofar sobre educación, retos y realidad. Tiene por objeto destacar la importancia en la formación de la conciencia y actuación crítica reflexiva de los ciudadanos, requisitos indispensables en la sociedad del conocimiento, y más concretamente en la de los docentes, como responsables últimos de la formación de aquellos. De este modo, en el desarrollo de este seminario se consideró desde algunos de los principales planteamientos que desde una visión sintética y deductiva sustenten la idea de la necesidad de conocer en el plano de una formación docente integral, la dimensión histórica y racional de los problemas fundamentales que mueven la existencia humano cotidiana, así como la concientización acerca de la finalidad última de las concepciones pedagógicas, todo lo cual encuentra en la filosofía un instrumento funcionador del conocimiento y de la experiencia humano-profesional, pues relaciona en una diacronía histórica el origen y desarrollo de todos los saberes a través del cual el docente alcanza a desarrollar su capacidad crítica, objetiva y consciente a partir de su realidad pensada, configurándose la filosofía como un elemento imprescindible de una sólida formación humana, científica y tecnológica. En este mismo orden, desde una perspectiva crítica y analítica. Cierro con la frase del maestro de los maestros, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Educar es, por encima de todo, formar una conciencia, crear un espíritu, señala el rumbo, no ha corrido el cambio, pero sabe dónde va. Gracias. Quien les habló, Norelvis Saturnini. En nombre de las autoridades académicas, Decanato de Investigación y Posgrado y de la Coordinación de Doctorado de la Universidad Fermín Toro, les damos las gracias y un abrazo virtual por haber asistido al foro Educación, Reto y Realidad. Expresamos nuestro profundo agradecimiento, especialmente a los ponentes del día de hoy. Señoras y señores, bendecido día.